Buenas noches. Las últimas 2 semanas han sido testigo de una agitación extraordinaria, con epicentro en Irán. Pero con unas ondas expansivas que se sienten ya en todo el mundo. Efectivamente, lo que empezó como una protesta muy local se ha convertido en una crisis con implicaciones, globales. Nuestra misión hoy es desentrañar esta compleja red de acontecimientos. Una tarea nada fácil. Para nada. Y para ello nos hemos apoyado en Stylo News, una aplicación de noticias que utiliza inteligencia artificial para analizar cientos de fuentes y detectar los patrones que de verdad importan. Y es interesante porque Stylo News es la versión accesible para todos de una herramienta, Stylo Intelops, que está diseñada para gobiernos y grandes corporaciones. Exacto. O sea que, básicamente, vamos a aplicar ese nivel de análisis para entender qué está pasando. Así que, si te parece, vamos a meternos de lleno en la situación. Vamos allá. Este lío empezó realmente a finales de 2025 y, a primera vista, parecía una historia que ya habíamos oído antes. Problemas económicos. Exacto. El detonante fue una crisis económica gravísima. Hablamos de una inflación por encima del 60% y una devaluación del rial que batía récords. ¿Y los primeros en salir a la calle, quiénes fueron? Pues los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, el corazón económico tradicional del país. Era una protesta, digamos, por la supervivencia, por la pura precariedad. Pero no se quedó ahí. Y eso es lo que llama la atención. No fue una simple queja económica que se desvanece en un par de días. Para nada. Se extendió como la pólvora. En muy poco tiempo, las manifestaciones pasaron de ser un problema en Teherán a un movimiento nacional. ¿A qué escala? Estamos hablando de más de 100 localidades en al menos 22 provincias distintas y lo más significativo fue el cambio en el mensaje. Claro. La gente pasó de gritar contra la subida de precios a corear lemas directamente contra el líder supremo Ali Khamenei. Vimos imágenes muy potentes, como la destrucción de estatuas del general Qasem Soleimani. Que hasta hace poco era una figura intocable, un mártir del régimen. Justo. Una figura intocable. Aquí es donde se pone realmente interesante porque nuestros apuntes, extraídos del análisis, señalan que no es solo la escala lo que es diferente esta vez. Hay algo nuevo, ¿no? Sí, y es un factor que podría cambiarlo todo. Además de la crisis económica y el descontento político, ha emergido con muchísima fuerza un componente sectario. ¿A qué te refieres con sectario? Pues mira, en la provincia de Sistán y Baluchistán, en la frontera con Pakistán, ha surgido una nueva coalición, el Frente Popular Mobartzun. Están liderando un levantamiento en toda regla de la comunidad suní. Que es minoritaria en un país predominantemente chií. Efectivamente. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Qué lo diferencia de las protestas de 2009 o 2019? Lo que lo diferencia es que rompe la narrativa del régimen. A ver, las protestas anteriores, como la Revolución Verde de 2009, estaban lideradas por la clase media urbana de Teherán que pedía reformas políticas. Y las de 2019 fueron más por la economía. Exacto, pero esto es distinto. Esto es una fractura interna profunda a lo largo de líneas étnicas y religiosas. El régimen ya no se enfrenta a un solo tipo de descontento, sino a múltiples fuegos en frentes muy diferentes. El económico, el político y ahora el sectario. Es un desafío mucho más complejo de reprimir. Muchísimo más. Vale. Entonces el régimen se enfrenta a una crisis en múltiples frentes. ¿Cómo han reaccionado? Me imagino que no con guantes de seda. En absoluto. La respuesta ha sido contundente y sin matices. El líder supremo Khamenei salió públicamente a calificar a los manifestantes de vándalos. Una palabra muy dura. Y dio una orden muy clara, que la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC, asumiera el control total de la represión. Y ahí hay un detalle clave, el protagonismo absoluto de la Guardia Revolucionaria, no el ejército regular, no la policía. ¿Qué nos dice esa decisión? Nos dice muchísimo. La IRGC no es solo un cuerpo militar, es el pilar ideológico y armado del régimen. Su lealtad es a la revolución islámica por encima incluso del Estado. O sea que son los más fieles entre los fieles. Los más fieles y probablemente los más despiadados. Al ponerlos al frente, Khamenei está usando a su fuerza más leal, lo que sugiere una posible desconfianza en la lealtad de las fuerzas regulares. Podrían temer que confraternizaran con los manifestantes. Es a la vez una demostración de fuerza y una señal de una posible debilidad estructural. Exactamente. Una represión que además se ha llevado a cabo en la oscuridad, por así decirlo.
Han recurrido al manual clásico de los regímenes autoritarios. Sí, el apagón informativo. Impusieron un bloqueo casi total de Internet para impedir que los manifestantes se coordinaran y para que las imágenes de la represión no salieran al exterior. Aún así, se han filtrado cifras. Sí, y son graves. Las organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 45 muertos y más de 2.000 detenidos, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. Y hay otra medida sin precedentes que hemos visto. La alerta de combate, sí. Jamenei ha puesto a la IRGC en estado de máxima alerta. Según algunos informes, es un nivel de alerta superior incluso al que se activó durante el conflicto con Israel en junio de 2025. Eso es tremendo. Y nos lleva a otro punto que parece sacado de una novela de espías, pero que aparece en varios informes de inteligencia. Los rumores sobre el plan de evacuación a Moscú. Exacto, para Jamenei y su círculo más cercano. Es un dato fascinante. Obviamente, Teherán no lo ha confirmado y quizás nunca lo haga, pero el mero hecho de que estos informes de inteligencia existan y circulen es enormemente revelador. Aunque no sea cierto. Aunque no sea cierto, nos da una idea del nivel de amenaza existencial que perciben dentro del propio régimen. No es algo que se filtra si crees que tienes la situación completamente bajo control. Sugiere que contemplan el peor escenario posible, el colapso. Así que, mientras intentan apagar los fuegos en casa con una mano, parece que con la otra están avivando las llamas en el extranjero. Hablemos de los ejercicios militares. Correcto. En medio de toda esta crisis interna, Irán ha realizado ejercicios con misiles y defensas aéreas en ciudades clave como Teherán y Shiraz. El mensaje es claro y va dirigido al exterior. No confundan nuestros problemas internos con debilidad. Justo eso. Seguimos siendo peligrosos. Es una táctica de disuasión clásica. Pero las fuentes de inteligencia van más allá de los misiles convencionales. Mencionan algo mucho más preocupante. Sí. Y esto eleva las apuestas a un nivel completamente diferente. Hay informes muy serios que indican que la IRGC está trabajando en el desarrollo de ojivas químicas y biológicas para sus misiles balísticos. Armas de destrucción masiva. Exacto. Si esto se confirma, cruzaría una línea roja importantísima para la comunidad internacional. Ya no hablaríamos solo de un poder regional con misiles, sino de una amenaza mucho mayor. Lo que nos lleva directamente a Israel. La tensión entre Irán e Israel nunca es baja, pero esto parece una escalada muy directa y peligrosa. Totalmente. La confrontación se ha vuelto explícita. El 25 de diciembre, Israel anunció lo que ellos llaman una eliminación selectiva en el sur del Líbano. El objetivo. Hussein Mahmoud Marshad al-Hawari, un alto comandante de la Fuerza Quds, que es el brazo de operaciones exteriores de la IRGC. Fue un golpe directo al corazón de la estructura iraní en la región. Y no se ha quedado ahí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha estado moviendo ficha en el tablero diplomático. Efectivamente, ha mantenido reuniones en Florida, nada menos que con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y qué buscaba? Según las filtraciones, el objetivo de Netanyahu era buscar la luz verde de Washington para llevar a cabo posibles ataques preventivos contra esas instalaciones de misiles iraníes. O sea que Israel contempla atacar primero. Parece que interpretan que la inestabilidad interna de Irán crea una ventana de oportunidad, o quizás un momento de máximo peligro, que requiere una acción contundente. Y claro, no podemos analizar esto sin la pieza estadounidense. La postura del presidente Trump parece inequívoca. Apoyo total a un cambio de régimen. Sí, la retórica desde Washington ha sido durísima. Trump ha advertido a Irán de graves consecuencias si se hace daño a los manifestantes. Y ha ido más allá. Mucho más allá, declarando que sus fuerzas especiales están listas para intervenir en lo que llamó la fase final del colapso del régimen. La pregunta del millón es, ¿cuánto de esto es retórica para la escena internacional y cuánto es una amenaza creíble de intervención? Esa es la clave. Públicamente, el mensaje es de máxima presión. Sin embargo, muchos analistas sugieren que el cálculo real es más de contención y disuasión. ¿Por qué? Porque un ataque militar directo contra Irán es increíblemente arriesgado. Podría tener el efecto contrario al deseado, unificar a una población dividida en contra de un enemigo exterior común. Entonces la estrategia es apoyar la disidencia y mantener la amenaza militar, pero sin apretar el gatillo. Eso parece, al menos por ahora. Y no es el único actor occidental en esta historia.
Hay una subtrama diplomática bastante curiosa que involucra a Canadá. Sí, es un buen ejemplo de cómo se está tensando la cuerda diplomática. Canadá designó a la IRGC como organización terrorista ya en 2024. Y ahora Irán ha respondido. A finales de diciembre, en plena crisis, Irán respondió con una medida recíproca casi teatral: designar a la Marina Real canadiense como entidad terrorista. Es una acción simbólica, pero que ilustra su aislamiento. Mientras Occidente parece coordinado en su política de presión, hay otros jugadores importantes moviendo sus piezas de forma muy diferente en este tablero. Desde luego, el mundo no es un bloque homogéneo. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, los vecinos árabes de Irán, están acelerando su propia integración económica y de seguridad. Creando un frente común. Un frente regional más unificado, principalmente como un baluarte defensivo contra la influencia iraní. Y luego está Rusia. ¿El papel de Rusia siempre es complejo en esta región? Complejísimo. Por un lado, son aliados del régimen iraní. De hecho, son el destino del supuesto plan de evacuación. Cierto. Pero, por otro lado, juegan un papel de intermediario. Hay informes de que el presidente Putin ha servido como canal diplomático para que Netanyahu haga llegar mensajes a Teherán. Buscando gestionar la escalada. Exacto, intentando evitar que la situación se descontrole por completo. Rusia quiere mantener su influencia, pero una guerra total en la región tampoco le beneficia. Juegan a varias bandas. Bien. Pongamos todas las piezas sobre la mesa. Tenemos protestas internas, económicas, políticas y sectarias. Una represión brutal liderada por la facción más dura del régimen. Amenazas externas, con Israel y Estados Unidos en alerta máxima. Y actores como Rusia y los países del Golfo maniobrando. Parece un auténtico polvorín. ¿Cuáles son los escenarios más probables a corto plazo? Es la gran pregunta. El régimen iraní se encuentra en una encrucijada terrible. Pueden intensificar la represión aún más, lo que podría aplastar las protestas, pero a costa de un aislamiento total y el riesgo de un conflicto directo. ¿Y la otra opción? Buscar algún tipo de reforma o concesión para calmar las calles, pero eso podría ser percibido internamente como una señal de debilidad terminal y animar aún más a la oposición. Es interesante ver cómo se analiza esto desde lugares que no son actores directos, pero a los que les afecta enormemente, como Ucrania. Su perspectiva es muy pragmática. Los analistas ucranianos ven dos futuros posibles. Uno muy negativo para ellos: una guerra civil en Irán que desvíe por completo la atención y los recursos de Occidente. Recursos que ahora mismo van a Ucrania. Claro. Y un escenario positivo: que un cambio de régimen en Irán dé lugar a un nuevo gobierno, quizás más pro-occidental, que podría convertirse en un socio político y aislar aún más a Rusia. Para ellos, lo que pase en Teherán tiene consecuencias directas en el campo de batalla de Donetsk. Sin duda. Entonces, para quienes seguimos esta situación tan volátil, ¿cuáles son las señales clave que debemos vigilar en las próximas semanas? ¿Dónde hay que poner el foco? Yo diría que hay tres focos principales. El primero, la persistencia y organización del movimiento de protesta interno. ¿Se desvanece o consigue estructurarse mejor? El segundo. Cualquier signo de fisura dentro de las fuerzas de seguridad iraníes. Si empezamos a ver deserciones o dudas en las filas de la policía o del ejército, el juego cambia por completo. Y el tercero, me imagino, es la respuesta internacional. Por supuesto. La respuesta diplomática y militar de Estados Unidos e Israel a cualquier avance verificado del programa de misiles no convencionales de Irán. La situación, de verdad, pende de un hilo muy fino. Y ser capaces de seguir todas estas señales, de conectar una protesta en Baluchistán con una reunión en Florida. Y con un análisis estratégico en Kiev. Exacto, es precisamente la clase de claridad que necesitamos. Y para construir este análisis nos hemos basado en la capacidad de Estilo News para hacer exactamente eso, conectar los puntos. Así es. Estilo News es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquiera personalizar sus propios informes de inteligencia, extrayendo y analizando información de cientos de fuentes de noticias y de redes sociales como X. Una herramienta muy potente. Desde luego, les invitamos a probar este nivel de análisis. Pueden suscribirse y obtener noticias impulsadas por IA bajo demanda en www.stylonews.com. Muchas gracias por habernos acompañado en este examen a fondo de la actualidad. La verdad es que es un momento crucial y seguiremos muy atentos a cómo evoluciona todo. Gracias a ti. Y si hay temas que les gustaría que analizáramos en el futuro, no duden en hacérnoslo saber. Y para mantenerse informados día a día, pueden seguir a Stylo News en su red social favorita.